No di un portazo. No lloré. Ni siquiera miré atrás. El pasillo fuera de la suite era silencioso, con una alfombra tan gruesa y cara que hacía que los pasos se sintieran como secretos. Rodé mi maleta lentamente, pasando el spa, hasta la recepción donde habíamos llegado por primera vez, sonrientes, 3 mujeres que parecían una familia. Mi madre, Elena, me lo había susurrado detrás de la cabaña, lejos de la música, lejos de las escaleras. Estás arruinando esto para tu hermana. Vete ya. Y me fui. No sé si Sofía, mi hermana menor, se sorprendió cuando me marché. Creo que estaba a la mitad de otra historia sobre la fiesta en el yate de su amiga Daniela. Creo que quería que me fuera. No creo que pensara que realmente me iría, pero tenía que hacerlo. Había gastado casi 8.000 euros planeando este viaje. Vuelos en primera clase usando mis millas acumuladas, la suite frente a la playa, las reservas para cenar, tranquilos paseos guiados, toda una semana en Cancún para celebrar el 62 cumpleaños de mamá. Yo lo había organizado todo. Yo había pagado casi todo, y ahora yo era el único que se iba. Quizás eso era lo que más dolía. Cuando llegó el taxi, el conductor me preguntó si necesitaba ayuda con la maleta. Negué con la cabeza. Mi voz no confiaba en sí misma. Dentro del coche, finalmente me permití respirar. No se suponía que esto fuera así. No después de todo lo que había hecho. No después de todos los años que permanecí en silencio, que me mantuve fuerte, que fui útil. Pero quizás marcharme era lo más honesto que había hecho en mi vida. Es curioso cómo los roles que se asumen de pequeño se te pegan, incluso cuando nadie los dice en voz alta. Siempre he sido el responsable, no la guapa, que siempre fue Sofía, ni la divertida, que era mamá, especialmente después de una copa de vino blanco. Yo era el que cogía las servilletas de papel sin que se lo pidieran, el que recordaba la llave del hotel, el que comprobaba 2 veces el número de puerta de embarque incluso cuando no era mi vuelo. Después de que papá muriera, las cosas cambiaron rápidamente. Yo tenía 12 años y Sofía apenas 6. Mamá Elena se convirtió de repente en una viuda con 2 hijas, una hipoteca y sin un título universitario. Volvió a estudiar por las noches, trabajaba a tiempo completo como enfermera durante el día y funcionaba a base de café negro y nervios. Aprendí pronto a no ser una cosa más que ella tuviera que manejar. Preparaba mi propio almuerzo. Arreglaba a Sofía para el colegio. Me sentaba en la sala de espera del segundo trabajo de mamá haciendo los deberes bajo luces fluorescentes mientras ella terminaba su turno. A veces me miraba y decía, gracias a Dios por ti, Vicente. Vivía por esas palabras. No eran cálidas exactamente, pero eran algo cercano al amor. Sofía, mientras tanto, recibía suavidad, abrazos, excusas. Era sensible. Se abrumaba fácilmente. Mamá solía decir que era como una florecita de piel fina. Cuando no quería ir al colegio, se quedaba en casa. Cuando yo no quería ir, iba de todos modos. Hay un recuerdo que siempre vuelve cuando me siento herido, aunque no me gusta. Era mi 10º cumpleaños. Papá había muerto hacía casi un año. Mamá estaba trabajando un turno doble para poder comprar neumáticos nuevos para el coche. Lo entendía. No esperaba globos ni pastel. Pero si dejé una nota en la nevera la noche anterior que decía, cumpleaños de Vicente, 10 años, por si acaso se olvidaba. Se olvidó. Esa noche, llegó a casa agotada y me preguntó si podía calentar un poco de chili que había sobrado para cenar. Lo hice. Comimos en silencio. No notó nada extraño. Después de que Sofía se fuera a la cama, lavé los platos y luego fui a mi habitación, donde finalmente dejé que salieran las lágrimas. 2 meses después, Sofía cumplió 4 años. Había globos, un pastel con su nombre escrito con glaseado morado, una pequeña corona de la tienda de fiestas. Mamá tomó fotos con una Kodak desechable y la llamó mi niña Sol. No guardaba rencor a Sofía entonces, no exactamente, pero se había plantado una semilla que seguiría regando durante décadas. Ahora, a los 31 años, me había convertido en el que manejaba las cosas, el que se aseguraba de que la vida no se desmoronara. E incluso cuando dejé esa suite de hotel en Cancún, incluso cuando mamá me dijo que me fuera, todavía dejé una carpeta de confirmaciones de reserva etiquetadas por día y hora con notas e instrucciones. Porque no importa lo invisible que me sintiera, no sabía cómo dejar de ser útil. La idea del viaje se me ocurrió un martes, la clase de día ordinario que te hace darte cuenta de lo frágiles que son realmente las personas.
Mamá acababa de salir del hospital. No fue un ataque al corazón, gracias a Dios, solo síntomas relacionados con el estrés, dijo el médico. Pero la había visto con esa bata fina, con cables pegados al pecho, con los labios pálidos. Y pensé, si algo le pasa, esta es la última versión de nosotros que tendremos. Así que planeé algo hermoso, no extravagante, no llamativo, solo cuidadoso, reflexivo, de la manera en que sabía amar. Una semana completa en Cancún para su 62 cumpleaños. Sol cálido, mañanas frente a la playa, algo que nunca se compraría para sí misma. Empecé una carpeta de ahorros en enero. Cada vez que me saltaba la comida para llevar o posponía la compra de zapatos nuevos, el dinero iba ahí. Reservé la suite con 6 meses de antelación para asegurar un descuento. Usé mis millas de viajero frecuente para mejorar nuestros vuelos a primera clase. Mamá nunca había volado en nada que no fuera clase económica. Quería que se sintiera vista al menos una vez. Llamé a los restaurantes y pregunté por opciones bajas en sodio. Imprimi menus. Tomé notas sobre la disponibilidad de sombra para la piel sensible al sol de mamá y la aversión de Sofía a las multitudes. Creé 2 versiones de cada itinerario, una para el sol, otra para la lluvia. Fue agotador, pero también silenciosamente alegre porque quizás, por una vez, no tendría que explicarme. Quizás verían lo que era esto. No una exhibición, no control, solo amor hecho de la única manera que sabía. Cuando les conté sobre el viaje, Sofía chilló. Por fin, unas vacaciones de verdad. Los ojos de mamá se pusieron vidriosos. No tenías que hacer esto. Quería hacerlo, dije, y lo hice. De verdad, no esperaba nada a cambio. Al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Pero una pequeña parte oculta de mí esperaba que quizás este sería el momento en que me miraran, no como el organizador, la cuenta bancaria, el responsable, sino simplemente como Vicente. Las señales de advertencia fueron silenciosas, como grietas finas en un cristal que no te das cuenta de que se está rompiendo hasta que se hace añicos en tu mano. Comenzó con el vuelo. Había logrado conseguirnos boletos de primera clase con mis millas guardadas. El único vuelo dentro del presupuesto era la salida a las 7:10 de la mañana, temprano pero directo, e incluía servicio de transporte gratuito. Envié el itinerario por mensaje de texto a ambas. Sofía respondió con un emoji de gemido y ¿tenemos que salir antes del amanecer? No soy humana hasta al menos las 10. Respondí a la ligera. Era la única opción que no costaba $300 adicionales cada una, más el desayuno a bordo. Unas horas más tarde, mamá me llamó. ¿No podrías haber encontrado algo más tarde en el día? Preguntó. Ya sabes, a tu hermana no le va bien por las mañanas. Estaba sentado en mi escritorio mirando la pantalla llena de resúmenes de campaña. Intenté, mamá, los vuelos más tarde costaban el doble. Ella suspiró, no desagradable. Simplemente no quiero que este viaje comience con ella de mal humor. Mordí el impulso de decir que tal vez ella podría tratar de no estar de mal humor. En cambio, dije, traeré café. Ese fue el primer momento en que sentí que los bordes de mi esfuerzo se curvaban hacia adentro. Pero lo dejé de lado. Luego vino el hotel. Había elegido un resort tranquilo en la zona hotelera. Menos fiesta, más paz. El vestíbulo brillaba con la luz del sol y el mármol. El personal nos saludó por nuestro nombre. Se sintió como una victoria. Cuando llegamos a la suite, Sofía inmediatamente dijo: «Entonces, ¿qué habitación es mía?» Lo había planeado. Mamá tendría la principal, por supuesto. Sofía y yo tomaríamos las 2 habitaciones más pequeñas, la mía, la que tenía la vista parcial al mar. Mamá se queda con la principal, dije, y yo tomaré la que da a la ciudad. Sofía Parpadio. Pero quería la vista al mar. Hubo una pausa, un silencio suave que de alguna manera me puso el peso encima. Así que cambié. Está bien, dije. Tomola. Más tarde esa tarde, la escuché por teléfono con alguien, probablemente Daniela. Este lugar está bien, dijo. Aunque un poco aburrido. Vicente lo planeó todo. Obviamente, no dije nada. La cena de esa noche fue en un restaurante de mariscos frente al mar que había revisado cuidadosamente. Pedí asientos al aire libre para la vista. A mitad de los aperitivos, Sofía se quejó. Hace demasiado calor, y este ceviche es como demasiado cítrico. Mamá me miró, no con dureza, solo cansada.
Tal vez deberíamos haber comido adentro. Asentí y llamé al camarero. Apresuramos la comida, apenas hablando. De vuelta en el hotel, escuché a Sofía decir mientras me pasaba en el pasillo: la próxima vez, yo planearé el viaje. Sonrey. No llegó a mis ojos, pero aún me dije a mí mismo: es solo el primer día. Mejorara. No fue así. A la mañana siguiente, me desperté temprano. No por emoción, solo por costumbre. Salí de la suite mientras ellas todavía dormían y me dirigí a la playa. El hotel ofrecía un número limitado de cabañas premium, por orden de llegada. Así que llegué allí a las 7 de la mañana, con una toalla de playa sobre mi hombro, café helado en mano. Elegí una en la sección solo para adultos con un ventilador con rociador y mucha sombra. Programé que sirvieran una bandeja de frutas y servicio de café a las 10 en punto. Era la clase de detalle que me gustaba hacer bien. A las 9:30 estaba de vuelta en la suite. Mamá y Sofía todavía estaban en pijama mirando sus teléfonos. «Buenos días», dije alegremente. «Les conseguí una gran cabaña. El desayuno estará esperando allí en media hora». Mamá levantó la vista ya frunciendo el ceño. «No sé si quiero sentarme en la playa todo el día. Se supone que hace calor». «Hay un ventilador con rociador», dije suavemente. «Y es solo para adultos, sin niños corriendo», agregó Sofía. Tenía ganas de ver ese centro comercial que pasamos ayer. Hice una pausa. Pensé que podríamos hacer el recorrido a pie de Art Deco después del almuerzo. Ya lo reservé. Mamá y Sofía intercambiaron una mirada. «Vamos a dejarnos llevar», dijo mamá. «Son vacaciones, no un viaje de negocios». Eso dolió más de lo que esperaba. Finalmente llegamos a la cabaña 2 horas tarde. La bandeja de frutas se había marchitado. El café estaba frío. Nadie lo mencionó. Esa noche, Sofía dijo casualmente: «Oh, por cierto, le dije a Daniela que se reuniera con nosotras para tomar algo esta noche. Ella vive en Playa del Carmen». Les recordé nuestra reserva para cenar reservada hace semanas. Tarjeta de crédito asegurada con tarifa de cancelación incluida. Sofía se encogió de hombros. «Podemos saltárnosla. Daniela conoce mejores lugares de todos modos». Meyer a Moma. Ella miró hacia otro lado. Ahí es cuando la primera grieta se ensanchó. No fuerte, no dramático, solo la silenciosa comprensión de que yo era el único que todavía estaba tratando de hacer que este viaje fuera lo que se suponía que debía ser. Fue a la tarde siguiente cuando la alerta llegó a mi teléfono. Un suave timbre, casi disculpándose. Miré hacia abajo. 340 € spa del hotel. Papa D. No había reservado ningún tratamiento de spa. Todavía estaba sosteniendo el teléfono cuando volví a entrar en la suite. Mamá y Sofía se estaban preparando para la cena. Sofía se estaba rizando el pelo frente al espejo, tarareando música en su teléfono. ¿Alguna de ustedes fue al spa hoy?, pregunté con la mayor naturalidad que pude. Sofía respondió sin darse la vuelta. «Oh, sí. Daniela y yo recibimos masajes después del almuerzo. El mío fue de tejido profundo. El cielo». Mi voz se mantuvo baja. Se cargó a mi tarjeta. Ella hizo una pausa como si se sorprendiera de que lo mencionara. «Bueno, sí. Supuse que, ya que has estado manejando todo lo demás, no te importaría». La miré fijamente. «Ni siquiera preguntaste». Ella puso los ojos en blanco. «No hagas un gran problema. Tienes un buen trabajo, Vicente. Un masaje no es nada». Mamá salió del baño captando el final. «¿Qué está pasando?». Sofía cargó casi 350 € a mi tarjeta sin preguntar. Mamá frunció el ceño, pero no de la manera que necesitaba. «Sofía, realmente deberías haber preguntado primero». Luego se volvió hacia mí. «Estoy segura de que te lo devolverá, pero todos sabíamos que no lo haría». No dije nada más. Simplemente asentí y salí al balcón. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un suave color coral. Debería haber sido hermoso. Debería haberme sentido orgulloso de este viaje, esta vista, este momento que había construido. En cambio, me sentí vacío. No era solo el dinero. Era lo fácilmente que me habían hecho invisible en mi propia generosidad. Como nadie dudó en gastar lo que había ahorrado. Como rápidamente mi esfuerzo se convirtió en una expectativa.
Esa noche fuimos a cenar como si nada hubiera pasado. Daniela se unió a nosotras. La conversación giró en torno a bares en azoteas y restaurantes de influencers. Me senté al margen de todo, sonriendo cortésmente, calculando la creciente cuenta en mi cabeza y preguntándome por primera vez si tal vez ya no pertenecía aquí. Me desperté temprano en el cumpleaños de mamá, incluso antes de que el sol hubiera salido sobre el agua. La suite todavía estaba tranquila. La puerta de Sofía estaba cerrada. La habitación de mamá estaba oscura. Me moví en silencio, casi con reverencia, reuniendo lo que había preparado la noche anterior. La tarjeta, el sobreenvuelto con cinta, el pequeño ramo que le había pedido al conserje que guardara en el refrigerador de la cocina. Con la ayuda de Luis, el mismo conserje que me había ayudado con nuestro registro, había organizado un desayuno de cumpleaños privado en el balcón. Fruta fresca, pasteles calientes, café gourmet y champán frío para mimosas. La mesa ya estaba puesta con manteles blancos y plata pulida. Coloqué la tarjeta junto al plato de mamá, metí las flores en el centro. Entonces esperé. A las 9 salieron. Sofía todavía estaba en pantalones cortos de dormir, mirando su teléfono. Mamá parecía sorprendida, pero de una manera suave y conmovida cuando vio la configuración. «Feliz cumpleaños», dije. Pensé que podríamos comenzar el día aquí solo nosotras. Mamma sonrió. Verdaderamente sonrió. Esto es encantador, Vicente. Gracias. Durante unos minutos, se sintió como si algo se hubiera abierto lo suficiente como para dejar entrar la luz. Brindamos con las copas. Nos reímos de la aversión de mamá a la pulpa de naranja. Pensé que tal vez finalmente este sería el día en que encontraríamos nuestro ritmo. Entonces sonó el teléfono de Sofía. Daniela dice que hay una fiesta en un club de playa hoy. Su amiga es la anfitriona. Puede ponernos en la lista VIP. Meyer a mamá. Ya nos reservé una cabaña en el Lea Beach Club. Es más tranquilo. Más tu estilo. Sofía se burló. Ese es aburrido. Sin DJS, sin ambiente. Mamá dudó, luego se volvió hacia mí. ¿Podemos cambiarlo? Solo esta vez. No respondí de inmediato. Simplemente doblé mi servilleta y la coloqué junto a mi plato. Otro depósito perdido. Otro plan borrado. Sonreí de todos modos. Veré qué puedo hacer. Y lo decía en serio. No porque ya no me importara, sino porque estaba empezando a entender exactamente dónde estaba. Daniela ya estaba esperando junto a la cuerda de terciopelo cuando llegamos a Azure, el club de playa del que había estado hablando maravillas. Sus gafas de sol eran extra grandes. Su risa, su abrazo con Sofía, dramáticos. «Feliz cumpleaños, señora». «Elena», dijo, besando al aire a mamá como si se conocieran desde hacía años. Un guardia de seguridad revisó un portapapeles. Daniela susurró algo. Nos hicieron pasar. Sofía me lanzó una mirada medio engreída, medio triunfante. No la devolví. Dentro, el lugar palpitaba con graves y calor. Servidores en trajes de baño de neón con bandejas de chupitos de vodka, un DJ tocando algo que sonaba como adrenalina. Meyer a mamá. Su sonrisa era educada, tensa. Nos llevaron a una cabaña justo al lado de los altavoces. Ubicación privilegiada, aparentemente. El camarero explicó las reglas rápidamente. Gasto mínimo 300 euros. Se requiere pestaña. Entregué mi tarjeta nuevamente. ¿Podemos mudarnos a una sección más tranquila?, pregunté. Es el cumpleaños de mi mamá, y le gustaría oírse pensar. El camarero me miró, seco, vagamente condescendiente. Estos son los lugares premium. Si quería tranquilidad, tal vez pruebe una piscina de hotel. Daniela se rió. Oh, vamos. Es divertido. A tu mamá le encantará. Nos instalamos. Llegaron las bebidas. Luego más personas, los amigos de Daniela, ruidosos, hermosos, no presentados. Se pusieron cómodos en nuestro espacio. Mamá se encogió en la esquina bebiendo agua. Sofía parecía ajena a todo. Traté de respirar. Entonces, una de las amigas de Daniela, una mujer en un bikini dorado, metió la mano en mi bolso de playa, sacó mi protector solar, se roció y luego lo tiró a un lado como basura. Mi levant. Disculpa, ese es mi bolso. Ella se encogió de hombros impasible. Compartir es amar, ¿verdad?
Alcanzó de nuevo. Agarré la bolsa, alejándola, volcando su bebida por accidente. El vaso se hizo añicos en el hormigón. Ella se levantó de un salto. ¡Qué demonios! La gente se volvió. Daniela, sus amigas, Sofía. Mamá, ella estaba revisando mis cosas, dije sin preguntar. Sofía Sissio. ¿Por qué estás haciendo una escena? La miré fijamente, atónito. ¿Una escena? Repetí. Miré a mi alrededor a los extraños, la pestaña, la silla vacía al lado de mi madre donde había esperado sentarme y ver el océano, y lo sentí. No ira, algo más tranquilo, más pesado, como la última pulgada de cuerda deslizándose entre tus dedos cuando te has estado aferrando demasiado tiempo. No confiaba en mí mismo para hablar frente a todos esos ojos. Así que me di la vuelta y pasé junto a las tumbonas, junto a la cabina del DJ vibrando con graves, hacia el borde de la cabaña, donde el ruido se desvaneció lo suficiente como para pensar. Mamma mi seguió. Me alcanzó cerca de una palmera en maceta, sus sandalias crujiendo ligeramente sobre la piedra. Vicente, dijo, voz baja. ¿Qué estás haciendo? Me volví para enfrentarla. Ella estaba revisando mi bolso. Ninguna de ellas preguntó. Ninguna de ellas siquiera te miró. Esto no es lo que planeé. Mamá cruzó los brazos, su rostro tenso. Sé que lo hiciste con buena intención, pero durante todo este viaje has sido rígido, controlador. Sofía siente que no puede relajarse contigo. Papa D. Controlador. Solo quiero que todos se diviertan, y quiero ser respetado, dije. Por una vez. Ella no respondió. Así que agregué más suave. Ni siquiera estás disfrutando de este lugar, ¿verdad? Sus ojos se apartaron. Entonces ella lo dijo. No fuerte, no enojada, solo cansada. Estás arruinando esto para tu hermana. Simplemente vete. Eso fue todo. Nadie me siguió mientras caminaba de regreso entre la multitud. Ni Sofía, ni Daniela, ni siquiera mi madre. El gorila me echó una mirada al pasar, una que fue extrañamente comprensiva, como si ya hubiera visto esto antes. Afuera, el aire era más claro, real. La ciudad zumbaba a la distancia. Llamé a un taxi, por primera vez en mi vida, no iba a volver para arreglar las cosas. De vuelta en la suite, la habitación estaba quieta, la clase de quietud que se siente a la vez pacífica y hueca. Empake lentamente. Doblé cada vestido, cada blusa, colocándolos de nuevo en mi maleta con el mismo cuidado que usé para planear este viaje. Cerré las cremalleras de los cubos de embalaje, cargué mi teléfono, imprimí mi tarjeta de embarque en el kiosco del vestíbulo. Luego abrí la carpeta que había hecho para la semana, el cumpleaños de mamá en Cancún, el itinerario de 3 días, y reescribí el horario. Taché las reservas canceladas, moví las citas en el spa, agregué opciones de respaldo en caso de que se perdieran de nuevo. Imprimí eso también. Lo dejé sobre la mesa del comedor junto a un nuevo sobre con los fondos restantes del viaje transferidos a la cuenta bancaria de mamá. Debajo, dejé una nota. Todo está prepago hasta el jueves. Si necesitas ayuda, pregunta a Luisa en la recepción. Ella conoce sus nombres. Eso fue todo. Sin culpa, sin por favor llámame, sin disculpa, solo un final tranquilo para una historia que no se me permitió terminar. En el ascensor, dudé. No porque quisiera quedarme, sino porque me di cuenta de que no sabía quién era fuera de este papel. El arreglador, el amortiguador, el que hacía que todo pareciera fácil. ¿Qué pasa cuando dejas de sostener las piezas juntas? Las puertas del ascensor se abrieron. Entrée. Y por una vez, no dejé nada atrás por error. Aterricé en Ciudad de México justo después de la medianoche. Sin llamadas perdidas, sin mensajes de voz. Por la mañana, había un mensaje de texto de mamá. Solo 4 palabras. Avisame si está bien. Respondí, lo estoy. Ella no respondió. Los siguientes 2 días se extendieron como una cinta, tranquila, suelta, desconocida. Trabajé desde casa, me puse al día con los correos electrónicos, di largos paseos, preparé un desayuno completo para nadie más que para mí, y luego llamó Linda. Linda es mi prima, técnicamente la sobrina de mamá, pero en verdad, más como mi hermana al crecer. Vivía a 3 horas de Cancún y se había ofrecido a reunirse para cenar durante el viaje. Le había dicho que no se molestara. Se suponía que era algo familiar pequeño. Ahora, estaba llamando para preguntar qué demonios había pasado. Aparentemente,
Sofía había publicado un vídeo. Un verdadero ruido de música, flautas de champán, una leyenda. Cuando tu hermana arruina el viaje, así que lo mejora sin ella, pero no había deshabilitado los comentarios y la gente estaba haciendo preguntas. Linda ya había visto lo suficiente para reconstruir la verdad. Tu mamá se veía miserable en ese clip, dijo. Y ni siquiera te mencionaron, ni una sola vez. Ni siquiera un agradecimiento por el hotel. No dije nada. Están de camino de vuelta temprano, agregó. Vi una foto de ellas en el aeropuerto esta mañana, no sonriendo. Asentí más para mí mismo que para ella. El silencio después de esa llamada se sintió diferente, no vacío, sino ganado. Esa noche, me serví una copa de vino y me senté en mi porche. El sol se hundió bajo, iluminando los árboles con oro. Por primera vez en años, mi teléfono no estaba zumbando con las necesidades de otra persona. Solo una notificación. Una transferencia de Venmo de mamá. 340 euros Nota Spar. Sin palabras, sin disculpa, pero cayó más pesado que cualquier discurso podría haberlo hecho. Estaba lloviendo cuando regresaron. No una tormenta eléctrica, solo una cortina suave y constante de gris que hacía que el porche chirriara y que el viento oliera a pino. Escuché los neumáticos antes de ver el coche. El familiar crujido de la grava en el camino de entrada. Luego el golpe. No urgente, no tímido, solo ahí. Abrí la puerta. Mamá estaba de pie con su maleta a su lado. Sin paraguas, cabello húmedo, ojos cansados. Sofía se arrastró unos pasos detrás, con los brazos cruzados sobre su pecho como si no supiera qué hacer con ellos. Nadie habló al principio. Entonces mamá dijo que volvimos temprano. Asentí. Me imagine. Ella cambió su peso, miró más allá de mí hacia la casa. ¿Podemos entrar? Me hice a un lado. Entraron como invitados, no como familia. Mamá notó la encimera de la cocina limpia, la cesta de la ropa doblada, la ausencia de caos. Casi podía verla calculando lo que no se había desmoronado sin ella. Nos sentamos en la sala de estar, yo en el sillón, ellas en el sofá, la misma disposición que usábamos cuando papá todavía estaba vivo y las discusiones necesitaban resolverse. Solo que esta vez, nadie gritaba. Mamá se aclaró la garganta. Las cosas no fueron tan bien después de que te fuiste. No respondí. Sofía murmuró. Daniela como que se hizo cargo. Se puso raro. Todavía no dije nada porque la verdad era que no necesitaba escuchar cómo se desmoronaron las cosas. Nunca estuvieron realmente juntas en primer lugar. El silencio se extendió, no incómodo, solo lo suficiente como para hacerlas sentarse en él. Mamá fue la que lo rompió. No me di cuenta de cuánto habías hecho hasta que te fuiste. Lo dijo con cuidado, como colocando porcelana en un estante del que no estaba segura de que pudiera sostenerla. Siempre supe que eras confiable, continuó. Pero creo que dejé que eso significara que no necesitabas nada. La miré entonces. Parecía mayor que antes del viaje. No por viajar, algo más profundo, como si el peso finalmente se hubiera asentado. Sofía jugueteó con un hilo en su manga. Daniela dijo algunas cosas después de que te fuiste. No agradables. Levanté una ceja y tú me defendiste. Su rostro se sonrojó. No dije nada. Debería haberlo hecho. Lo sé. Ella no lloró. No esperaba que lo hiciera, pero hubo un cambio en su postura, como si la armadura que llevaba estuviera hecha de papel y finalmente se hubiera mojado. No quise aprovecharme, dijo. Simplemente estoy acostumbrada a que arregles las cosas. Eso fue lo más parecido a una disculpa que había recibido de ella. Mamá se inclinó hacia adelante. No quería que te fueras. No realmente. Simplemente no sabía cómo evitar que se descontrolara. No lo detuviste, dije suavemente. Me entregaste las tijeras. Ella se estremeció ligeramente, pero asintió. No te estoy pidiendo que arregles esto, dijo mamá. Solo quiero que sepas. Lo veo ahora. Lo que has cargado, lo que te costó. Por un momento, no supe qué hacer con eso porque durante tanto tiempo, había vivido en el espacio entre ser necesitado y ser visto. Y ahora que finalmente me veía, no estaba seguro de querer ser necesitado más. Me levant. Voy a hacer un poco de té. Dije. Pueden quedarse esta noche si quieren. Las habitaciones de repuesto están limpias. Me miraron. Sin rechazo. Sin súplicas.
Solo silencio. La clase que a veces significa más que el perdón. Se quedaron una noche. Tranquilos, respetuosos. Nadie pidió nada. Nadie alzó la voz. Sofía lavó los platos sin que se lo dijeran. Mamá dobló la manta en el sofá antes de irse. A la mañana siguiente, se marcharon en el mismo silencio que habían traído con ellas. No las vi irse. En cambio, regué las plantas, respondí algunos correos electrónicos del trabajo, di el paseo más largo hasta el buzón, dejando que el sol de la mañana tocara mis hombros. No había tarjeta de disculpa, ni gran gesto esperando. Pero unos días después, llegó un paquete. Sin nota, solo un pequeño libro de fotos impreso y encuadernado. Fotos de cumpleaños pasados, viejas vacaciones, algunas de las que incluso había olvidado que existían. En la última página, alguien, mamá, creo, había escrito una línea. Siempre estuviste ahí. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. No porque arreglara nada, sino porque por una vez no esperaba que lo hiciera. Cerré el libro, lo coloqué en el estante, no demasiado alto, tampoco oculto, solo ahí. Y esa noche, reservé un viaje en solitario para mí. Algún lugar tranquilo, algún lugar cálido. Sin itinerarios, sin invitados. No le dije a nadie. No dejé una carpeta.